Hoy la Junta de Portavoces, en ella vamos a hacer causa con el comercio y nos preguntamos cuáles son las acciones que realiza el Ayuntamiento de Valladolid para fomentar este tipo de actividades. Por eso hoy están con nosotros Antonio Gato, concejal de Hacienda del Partido Socialista Obrero Español. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenido a este día que dicen muchos es el más triste del año. Esperemos que sea un poquito más alegre. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Está también Mercedes Cantalapiedra, del Partido Popular. Mercedes, muy buenos días. Buenos días y estamos todos contentos, no hay ningún problema. Me alegro muchísimo. Está también María Sánchez, de Valladolid, toma la palabra. Hola, María. Buenos días, Carlos. Saludamos también a Charo Chávez, si se puede. Buenos días, Charo. Hola, buenos días. Y Pilar Vicente. Muy buenos días. Bueno, no vamos a decir nada del programa anterior, pero porque ya está todo dicho. Pilar Vicente de Ciudadanos, que está aquí con nosotros. Hablamos de comercio y, como siempre, la Junta de Portavoces lo va a coordinar José María de Francia. Sí, así es, Carlos. Hemos desterrado aquí en la cadena SER desde primera hora de la mañana y aún más ahora lo corroboramos, esa falsedad del día más triste. Para nada. Ya lo hemos convertido en un día más, sobre todo pensando que pasado mañana es miércoles, con lo cual estamos más cerca del fin de semana. Vamos a analizar, sin duda, Carlos, un sector clave de la economía que abordamos además en el ecuador del mes, en el que en la cadena SER centramos la mirada en el comercio. Una primera aproximación con el concejal responsable, Antonio Gato, sobre las acciones del Ayuntamiento de Valladolid en esta materia. Bueno, pues el comercio efectivamente es en ciudades como Valladolid, lo es en todo tipo, pero ciudades como Valladolid, donde el sector servicios es el 65% del Producto Interior Bruto de la ciudad, es importantísimo. Presta servicios a los ciudadanos y crea empleo, dos cuestiones importantísimas. Crea empleo de tal manera que casi los 5.000 establecimientos comerciales que hay en Valladolid pues mantienen 14.000 puestos de trabajo. Yo creo que eso solo con eso es un sector que merece toda la atención de la administración pública. Y desde luego desde el Ayuntamiento de Valladolid se la estamos prestando. La competencia es verdad que es autonómica, pero desde luego suplementaria y de forma colaborativa con la Junta, el Ayuntamiento de Valladolid trabaja y lo viene haciendo intensamente. Y lo hace pues en varias líneas. Una económica, eso es importante, una apuesta económica que es a través de la Mesa del Comercio, la denominada Mesa del Comercio. Ahí estamos haciendo una aportación económica para realizar multitud de actividades que nos proponen los representantes de los comerciantes, las asociaciones, Abadeco, Fecosba y la Cámara de Comercio. Y luego además estamos haciendo un apoyo institucional, también el equipo de gobierno, el alcalde a la cabeza, pues estando donde se nos requiere y donde entendemos que es positivo para la ciudad. Y además de eso, pues diseñando una ciudad que sea amable, que sea vivida, que sea sentida, que sea paseada, y ahí el comercio tiene una labor fundamental. El comercio aporta esa vida en los cascos urbanos, también en muchas zonas de los barrios de la ciudad, aporta esa vida, ese dinamismo, esa actividad económica, ese lugar de encuentro que necesitan las ciudades, porque desde luego los que creemos en el modelo de ciudad más europeo, más centroeuropeo, y no tanto en el norteamericano disperso, pues desde luego es fundamental el comercio y desde luego lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo con intensidad. Pues vamos a conocer la propuesta inicial del Partido Popular, Mercedes Cantalapiedra, que además antes, en la anterior etapa, desempeñaba la función y la competencia de comercio. Dependía antes de Cultura este ámbito, cuando desee. Así es. Bueno, pues la verdad es que en la parte inicial del planteamiento de Antonio no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué vamos a decir de la Mesa de Comercio cuando afortunadamente nos agrada al Partido Popular que siga en vigor? Es una Mesa de Comercio que se creó cuando estaba gobernando el Partido Popular y que, si no recuerdo mal, está exactamente igual, en las mismas condiciones que se venía trabajando antes. Matiz, pero bueno. Si hay alguno mínimo. ¿Qué vamos a decir del apoyo institucional? Es cierto que el actual alcalde da un apoyo institucional, pero no es menos cierto que el anterior alcalde da un apoyo igual de institucional. Incluso se nos llegó a criticar que por qué el anterior alcalde iba a las inauguraciones de determinados establecimientos comerciales, cuando, bueno, a ti te invitan como alcalde, como representante de la ciudad, y evidentemente tú vas, si puedes, si te lo permite la agenda, a todo lo que se inauguraba, a todo comercio que en definitiva generaba empleo y economía, como acaba de mencionar Antonio. Claro que todos pretendemos que sea una ciudad amable y que el comercio da vida a las calles y a las ciudades, pero
Lo que considera el Partido Popular, y así ya lo ha anunciado en varias ocasiones, es que con las medidas, con esas medidas iniciales que se han aprobado en lo que va a ser el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, desde luego no va a apoyar al pequeño comercio. Así lo han manifestado los comerciantes. Los comerciantes reclaman continuamente que haya mayores aparcamientos. Los comerciantes no quieren que el tráfico se cierre a la ciudad. El gran problema que tienen ahora mismo los comercios es que las grandes superficies dan unas facilidades en el tema de aparcamiento que el comercio, desde luego, del centro o el comercio de proximidad, porque también existe este problema en los barrios, no tienen esas facilidades y desde luego con las medidas aprobadas para esa incorporación, vuelvo a decir, en el nuevo Plan General, ya han manifestado su oposición y han dicho que desde luego no les va a favorecer en absoluto. Y yo creo que también de lo que se ha quejado el comercio es de algunas medidas en cuestión tributaria que han subido los impuestos y que van a agravar a muchos establecimientos de esta ciudad. El Partido Popular ha planteado diferentes mociones al Pleno del Ayuntamiento en diferentes aspectos, que si no luego podemos comentar en la segunda intervención, y todas ellas han sido rechazadas. Por lo tanto, lo que ha mantenido de continuidad con respecto a lo que hacía el gobierno anterior, perfecto, porque es lo mismo, y las nuevas políticas, desde luego, no van a favorecer al pequeño comercio. Por concretar, Mercedes Cantalapiedra podía precisar si se refiere, por ejemplo, la oposición del PP a la peatonalización completa de la Plaza Mayor y a la conversión de algunas calles como Regalado en otro tipo de espacios donde conviva la zona azul o otro tipo de movilidad. Vaya por delante que no es una iniciativa o una propuesta que el Partido Popular esté a favor o en contra. De hecho, el Partido Popular en su día hizo un estudio sobre la peatonalización de la Plaza Mayor, sobre las salidas de la salida y la entrada del aparcamiento, y detectamos dos cosas. Primero, que técnicamente era muy complicado, y segundo, que económicamente era un gasto, no me salía la palabra, perdón, gracias Pilar, era un gasto también muy importante. Por lo tanto, por eso esa iniciativa se quedó en el congelador. Pero nosotros no es que sea un capricho nuestro del Partido Popular peatonalizar, no peatonalizar, sacar los coches de la Plaza Mayor o, por ejemplo, la peatonalización de la calle Regalado. Si la han propuesto los comerciantes porque ellos consideran que es bueno para ellos, bienvenido sea. El problema es que los comerciantes no están a favor, o así lo han manifestado, de que se eliminen paradas de autobuses, que se eliminen paradas de taxis, que se cierre el centro a los vehículos, que se supriman aparcamientos, que se pretendan algunos aparcamientos de rotación convertir en residentes, y nosotros nos estamos haciendo eco de lo que quieren los comerciantes, porque no es un capricho del Partido Popular en sí, sino es una necesidad que piden los comerciantes. Seguimos con la portavoz de Valladolid, toma la palabra, María Sánchez. Gracias, Chema. Bueno, yo creo que en primer lugar todos los grupos que estamos aquí coincidimos en que es muy importante la apuesta por el comercio local y de proximidad, que aunque no tengamos las competencias, digamos, exclusivas, podemos hacer mucho desde los ayuntamientos, y nos enfrentamos a un problema como es el cierre de muchos locales, de muchos establecimientos de pequeño y mediano comercio en la ciudad, y es algo que tenemos que abordar conjuntamente y de manera integral. El comercio de proximidad consideramos que, bueno, pues que tiene ciertas potencialidades, como que llena de vida los barrios en las distintas zonas de Valladolid, la regeneración urbana en la zona centro, y también evidentemente que fortalece un sector de la economía que consideramos que es esencial para una ciudad como la nuestra. Yo creo que una de las medidas más importantes que ha tomado este equipo de gobierno, aparte de las que ha contemplado y ha explicado ya el concejal de Hacienda, es el tema de los horarios, ¿no? Los horarios comerciales de las grandes superficies, porque lo que no podemos querer es que las grandes superficies estén abiertas a todas horas y pensar que el comercio de proximidad no se resiente por ello. Además, siempre lo hemos dicho y aprovechamos esta ocasión para decirlo también, que tenemos que pensar en los trabajadores y las trabajadoras que están muchísimas horas en días festivos en centros comerciales trabajando, y por eso nosotros consideramos que es una buena medida que el Ayuntamiento haya puesto encima de la mesa esos horarios, aunque la Junta de Castilla y León lo haya desoído. También un eje fundamental en este mandato consideramos que tiene que ser los mercados municipales. Yo soy la responsable de los mismos y queremos hacer campañas para integrarlo dentro del comercio de Valladolid, ¿no? Para que la gente sepa que puede acudir allí, que es comercio de proximidad, pero que también son productos frescos y hay que ponerlo en valor. Y una medida que también queremos destacar, que no ha salido, ha sido, por ejemplo, en los caminos escolares seguros, que lo vemos desde el punto de vista de los propios escolares, de la seguridad ciudadana, de la seguridad vial, de que los niños y niñas se vayan acostumbrando
acostumbrando a ir andando al cole, pero es muy importante también por el comercio, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en la calle Teresa Gil hay distintos comercios con las pegatinas de los caminos escolares seguros y entendemos que es una buena iniciativa y que se tiene que seguir desarrollando. Charo Chávez, portavoz de Sí se puede. Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo, quizás con diferentes matices, que el comercio es uno de los sectores importantes de la ciudad, pero no solo por lo que aporta económicamente, sino porque además da vida, y eso también genera que las zonas pues no se degraden, etcétera, que pues bueno, pues haya más gente y que pueda haber movimientos, que es lo que nos interesa. Nosotros pensamos que por un lado, habría que hacer un diagnóstico más profundo de lo que hacemos normalmente, porque no solo es una cuestión de la crisis, no solamente es una cuestión de los impedimentos que pueda haber o no en la propia fisonomía de la ciudad, sino que la realidad y lo cierto es que los hábitos de las propias familias en sus compras se han modificado. Y eso lógicamente, es una de las razones por las que una familia o unas personas deciden hacer una compra en una gran superficie o no, por ejemplo. Yo creo que esos son elementos, los del diagnóstico, que no están normalmente en lo que hablamos, pero que habría que dedicarles bastante más tiempo, porque a partir de ahí, con las nuevas tecnologías, habría que trabajar en lo que nosotros siempre hemos llamado que es un plan más integral. Estamos acostumbrados a que hay muchas acciones, incluso que están hechas en el calendario por parte de las asociaciones de comerciantes, que lógicamente todas ellas son iniciativas estupendas para promocionar el comercio, pero en nuestra opinión el comercio tiene que formar parte de algo mucho más profundo, que es un diagnóstico y un plan de acción integral y con una cierta duración en el tiempo. Por ejemplo, hay un problema de licencias con respecto al comercio. Es decir, ha habido cambios en los hábitos del comercio, pero también es verdad que la gente espera una especialización o una particularidad de los comercios, porque ahí también es donde se genera la competencia. Y muchas veces estos comercios tienen enormes dificultades para poder compatibilizar, por ejemplo, diferentes usos en una licencia. Pastelería, librería, por decir algo que puede sonar absurdo, pero que hay gente que tiene esas ideas y no hay facilidad para ese tipo de licencias. Y no solamente son por competencia del ayuntamiento, sino son licencias sanitarias, etcétera. Es decir, todas esas cosas habría que ponerlas sobre la mesa, porque seguramente nos estamos perdiendo una gran cantidad de negocios. Y yo, por ejemplo, en la línea de lo que decía Mercedes Cantalapiedra, yo no creo que el tema de la peatonalización, además he hablado con esto de las asociaciones, creo que de momento las asociaciones tienen una gran preocupación a la que hay que atender, y a la que hay que atender con transparencia y sobre todo mucha información, porque yo recuerdo una conversación que he tenido hace un par de meses precisamente con la Asociación de Comerciantes FECOSBA, y cuando les he comentado un poco lo que yo sabía de que podría ser ese estudio de peatonalización de las calles, al final no era tan incoherente. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el metro cuadrado más caro de Europa es el de la calle del Carmen, una vez que se peatonalizó en Madrid. Es decir, es una gran oportunidad y habrá que hacer de las debilidades grandes oportunidades, y de aquellas cosas que puedan ser perjudiciales, intentar minimizarlas. ¿Y cuál es la posición de Ciudadanos, Pilar Vicente? Bueno, para nosotros, igual que para el resto de grupos, queda claro que el sector comercial es un sector esencial para nuestra ciudad. En mi caso lo conozco muy de cerca. Yo desde los 18 años he trabajado todos los veranos en tienda, y antes de incorporarme a la política era responsable de expansión de tiendas. Entonces conozco esa realidad, esos momentos de crisis que han pasado las tiendas y que siguen pasando. Esos momentos de despidos, de cierres de tiendas, y la necesidad de poner freno a esa caída y de ayudar al sector. Necesidad de innovar, de diferenciarse, como bien ha dicho Charo, y también de crecer. A veces son pequeños cambios que parecen absurdos, pero son pequeños cambios que se incorporan a los establecimientos, que hacen que llamen la atención del cliente y que éste entre a tu comercio y se incrementen las ventas. Desde las administraciones públicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ayudarles a competir, y para eso, para mí, son importantes dos cosas. Por un lado, que la persona que lleve el tema tenga toda la implicación del mundo y las ganas de conocer este sector, que es esencial en nuestra ciudad, y no me consta que se haya cubierto un puesto de coordinador de comercio, que sí que le hemos venido pidiendo al señor Gato y que nos decía que sí, que parecía que se iba a incorporar, pero no sé si finalmente ha sido así, no me consta. Y por otro lado, ese plan de dinamización del pequeño comercio, que sí que hemos hecho hincapié y hemos solicitado en nuestras enmiendas desde el inicio de la legislatura, pero que no se ha llevado a cabo, ¿no? Para el equipo de gobierno parece que la solución ha sido el no ampliar Valsur, y ahora van a hacer otro centro en Arroyo, que nos va a poner en un brete a Valladolid, a ver cómo podemos tratar de parar esa situación. Para nosotros no basta con eso, es necesario implicarse. Decía el señor Gato que, bueno, es una competencia de la Junta de Castilla y León, ¿no? Sí, el empleo también lo es, la educación también lo es, y sí que se hacen actuaciones en más profundidad. En el comercio es imprescindible. Y en ese plan de dinamización es esencial, por un lado, conocer ese diagnóstico profundo de cómo está nuestra ciudad. Por ejemplo, el centro cada vez está peor, ¿y a qué se debe? A lo mejor es que la gente
gente tiene dificultad para aparcar. A lo mejor es que la gente se va al centro comercial porque puede dejar a sus hijos en la ludoteca. Hay que buscar alternativas y vías para que invitar a todo el mundo a que venga al centro a comprar y que sea atractivo. Y no solo a comprar, sino también a vivir. Y desde nuestro grupo hemos propuesto ayudas al alquiler para los jóvenes para que puedan vivir en el centro, y eso para nosotros es imprescindible. 8 minutos y medio para la 1 de la tarde. Antonio Gato, concejal de Hacienda, réplica. Bueno, pues todo lo que funciona bien, este equipo de gobierno se caracteriza porque lo mantiene, y no solo lo mantiene, sino que intenta incluso potenciarlo, y este es un tema que funciona bien, Mercedes, y por tanto pues hemos retomado un proyecto que había, eso sí, y por tanto lo hemos mejorado con algunas cosas. Por ejemplo, bueno, pues la definición de las propuestas más claras, el seguimiento de las propuestas que nos hacen, pero bueno, como todo siempre hay una mejora. Pero luego parte de un núcleo que ya existía. Hemos incrementado en la campaña de Navidad, antes se hacía con medios propios, ahora lo transferimos también a los representantes de los comerciantes. Pero se apoya al comercio, aparte de haciéndolo materialmente en la mesa de comercio, también con decisiones de ciudad. Y ahí, por ejemplo, entramos a las decisiones urbanísticas que se han comentado. Y hay decisiones muy importantes para el comercio. Por ejemplo, hacer un plan general de ordenación urbana que limita esa expansión desproporcionada que había de la ciudad y concentra la actividad de la ciudad dentro de la ronda interior. Eso apoya al comercio porque centra la actividad donde hay que centrarla. Se apoya mucho al comercio también en una ciudad que tiene un exceso de metros cuadrados por cada 1.000 habitantes de superficies comerciales, que son compatibles con el comercio tradicional, con el de proximidad. Yo no lo digo que son compatibles, tienen su mercado, pero desde luego estamos a la cabeza de España. En España la media son 360 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Valladolid tiene 450 metros cuadrados de grandes superficies por cada 1.000 habitantes. Por tanto, decisiones como la de Valsur, que estamos en litigio con la Junta de Castilla y León, es una medida que apuesta por el comercio de proximidad, claramente apuesta. No va contra nadie, pero apuesta por el comercio de proximidad. Y decisiones como intentar mantener la Ciudad de la Justicia dentro del casco urbano, porque hemos comprobado, nos han trasladado los representantes de los comerciantes, que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social les ha supuesto una disminución de aproximadamente entre un 30%, un 40% de sus ventas, los que están próximos a esas administraciones. Todo eso lo está haciendo el equipo de gobierno. Lo que no está haciendo, yo por lo menos no he visto, es convertir o planificar que los aparcamientos que ahora son rotatorios se conviertan en aparcamientos fijos. Yo no lo he visto en el Plan General de Ordenación Urbana. Entonces, yo no he visto tampoco que haya unos planes de peatonalización, salvo los que se consensúen con los representantes de los comerciantes, que se va a hacer como en la calle Regalado, que nos han pedido que lo estudiemos. Es decir, las decisiones que tomamos, por cierto, las peatonalizaciones siempre en la historia del comercio y de las grandes ciudades siempre ha sido beneficiosa para el comercio. Calle que se ha peatonalizado, incremento de las ventas automáticamente de los comercios de esa calle, siempre. Entonces no estamos tirando piedras contra, todo lo contrario, estamos intentando favorecer la actividad comercial con ese tipo de decisiones. Y luego tenemos algunos retos importantes, como por ejemplo Internet. El acceso a Internet del pequeño comercio el comercio de proximidad es un reto muy importante. Ahora mismo tenemos dos ritmos. El ritmo de los ciudadanos, casi el 50% de los vallisoletanos ha comprado alguna vez por Internet. 20 millones de euros al mes se gastan los vallisoletanos en compras online, 20 millones de euros al mes en el año 2016. Está bien. Y en contrapartida, el pequeño comercio, únicamente el 20% tiene una tienda online, únicamente. Estamos a dos ritmos y eso es necesario cambiarlo, hay que cambiar esa dinámica y estamos trabajando desde el Ayuntamiento y lo vamos a seguir haciendo para seguir apoyando un comercio que da calidad, que da atención personalizada, que da vida a la ciudad, pero además apostar también por el futuro, que son las nuevas tecnologías y la venta online. Del PSOE al Partido Popular, Mercedes. Pues empezando por el final, me consta que hace poco habéis sacado una partida para el mantenimiento de la web de Valladolid Tienda en Tienda. Una web que anunciasteis que ibais a cerrar, que nosotros os pedimos en una moción que no cerraseis esa web, sino que la adaptaseis a las nuevas necesidades, porque lógicamente en Internet lo que hoy está actualizado, mañana se ha quedado obsoleto. Lo rechazasteis y ahora os lo habéis replanteado. Por lo tanto, bienvenido sea el replanteamiento, porque nosotros, desde luego, por eso se creó esa web, porque creemos que el comercio tiene que adaptarse a las nuevas necesidades y a los cambios, como se ha dicho bien, y esos cambios pasan por la venta online. A ver, sí que se quejan los comerciantes de que el traslado de las sedes administrativas, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social, han perjudicado al comercio, pero hay que recordar que esas sedes se trasladaron a propuesta del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Entonces, que queden las cosas claritas. Esa fue una propuesta
todos sabemos que dependen del gobierno central, y se hizo a propuesta del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Sobre la Ciudad de la Justicia, nos hemos quedado sin Ciudad de la Justicia. Eso, lo veamos como lo veamos, es un proyecto que ahora mismo no tiene financiación, que tiene demasiadas sombras, muchas más que luces, desde luego, porque no tiene ninguna luz, y desde luego en los espacios que se quedaban libres de los actuales juzgados, ahí había un proyecto de dotar a la ciudad de dotaciones, valga la redundancia, que ahora mismo carece, algo que está muy demandado por los vecinos. Centros cívicos, centros de mayores, eso no existe en el centro de la ciudad porque no tenemos espacio, y lo que se planteaba era, con un proyecto que estaba financiado por el Ministerio, en un barrio, aquí se nos llena a todos la boca hablando de que queremos dinamizar los barrios, desde luego dinamizaría ese barrio, se ha desaprovechado ese magnífico proyecto. Segovia, ahí lo tienen, Segovia, gobernado por el PSOE, ha aprobado esa propuesta, y ya tienen una Ciudad de la Justicia hecha realidad. En Valladolid ni hay Ciudad de la Justicia ni tenemos dotaciones en el centro, que ese traslado iba a cubrir una necesidad muy, muy importante. Horarios comerciales. Vamos, aquí hay una cosa que está clara. Cuando el Partido Popular gobernaba y negoció los horarios comerciales, eran clarísimos. Los grandes, por decirlo rápido, pedían 54 festivos. Los pequeños, 12. La negociación se quedó en 16, consensuado con otros términos municipales del entorno de la ciudad para que ninguno de ellos pudiese pedir la ampliación de esos horarios. Dígame usted quién ha salido perdiendo, el que pedía 54 o el que pedía 12, porque ahora tenemos la gran suerte de que Arroyo no ha pedido la ampliación de horarios, pero si el año que viene lo plantea y se lo conceden porque lo justifica, eso sí que va a ser un gran problema para María Sánchez, toma la palabra. ¿Pero a qué precio tenemos que competir con Arroyo? Nosotros consideramos que hay que conciliar los intereses, pero no competir por competir con los municipios del entorno. Como hicimos nosotros, sentamos a todos los ayuntamientos alrededor de una mesa. Arroyo, Zaratán, Salamanca, Burgos, todos los ayuntamientos de la comunidad. Hicimos una propuesta común. Mercedes, disculpa, que tengo que contestar algunas cosas que se han comentado en esta mesa. Sobre los aparcamientos, yo creo que hay que facilitar, por ejemplo, el uso de aparcamientos disuasorios. También hay que facilitar el transporte público. Estamos viendo que el futuro también está en la entrega de las compras online, es decir, hay que explorar muchas cosas. No solo tenemos que cerrarnos en banda y decir que hay que llegar con el coche hasta la puerta de cada establecimiento, por la calidad del aire desde el punto de vista medioambiental, pero también por un sistema razonable de movilidad. Sobre los impuestos y las tasas, repetimos, 60 euros para grandes empresas. Ya les gustaría al pequeño y mediano comercio tener los ingresos de las empresas a las que se les han subido 60 euros al año los impuestos. Sobre Valsur y sobre lo que hace un gobierno y lo que hace otro. Lo que no hace este gobierno es, pues por ejemplo, promover ampliaciones, apoyar a las grandes superficies, que eso sí que afecta al pequeño comercio. Y perdón, Chema, que me estás haciendo señas como es normal, lo que no está haciendo tampoco es hacer declaraciones diciendo que los comerciantes son inmovilistas, como sí que hizo el Partido Popular y la señora Cantalapiedra en la anterior 20 segundos para Charo Chávez y 20 para Pilar. Bueno, pues por no seguir en la misma línea, pues sí que voy a aportar algunas cosas que en nuestra opinión creo que son importantes para promocionar el comercio. Hay que trabajar mejor la imagen asociada al diseño y a lo que sea esa marca de Valladolid. Es una de las grandes deficiencias reconocidas también. Hay que aportar también, hay que trabajar el tema de la tecnología y desarrollar tecnologías que sean baratas y asequibles para el comercio. Y eso puede ser espacios municipales de transmisión de comercio. Pilar Vicente. Sí, entre nuestras propuestas está el facilitar ese aparcamiento en el centro con convenios con los aparcamientos. No nos valen esos aparcamientos disuasorios porque cuando tienes que ir con 2 niños y demás se hace complicado y al final te vas al centro comercial. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.